Estimados estudiantes, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de Comunicación Efectiva 1. Soy la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de otro tema muy importante. Vamos a trabajar el día de hoy los conocimientos que corresponden al tema de la lengua o también denominada idioma. Ya en sesiones anteriores, nosotros hemos ido ingresando a este campo que nos permite entender cómo la comunicación tiene diferentes factores que trabajan en sí para que ésta pueda hacerse práctica, se pueda trabajar en un escenario más concreto, como es, por ejemplo, la comunicación que tenemos día a día entre las personas. En función a ello, vamos a reconocer uno de sus elementos que hacen posible que la comunicación pueda darse. Y este elemento al cual hacemos referencia es la denominada lengua. Muchos autores también la consideran como idioma, ¿no? Ambas representan un sinónimo o son términos equivalentes que se pueden utilizar fácilmente en cualquier contexto. ¿Qué entendemos entonces por lengua? Si ya anteriormente hemos mencionado que todos tenemos la capacidad para podernos comunicar, ya esta capacidad para podernos comunicar recibía el nombre del lenguaje, lo que vamos a tener ahora es otro escenario. En este otro escenario vamos a darle la presencia, vamos a darle la importancia a la lengua. Y esta lengua va a ser entendida, por ejemplo, para términos como Ferdinand de Saussure, que es un lingüista ruso, lo considera que este proceso es justamente esa capacidad que nosotros tenemos, es decir, es un lenguaje. Pero este lenguaje está entendido entre dos elementos que son muy importantes, entre la lengua propiamente y el habla. Entonces, aquí tenemos un elemento muy importante, que es la lengua. Esta lengua va a ser entendida como un elemento fundamental del lenguaje, que en conjunto con el habla hacen lo que nosotros consideramos como capacidad fundamental para podernos comunicar. También vamos a considerar que esta lengua es un conjunto de signos lingüísticos. ¿Y qué entendemos por conjunto de signos lingüísticos? Estos signos lingüísticos son un conjunto de palabras que son usados por un determinado grupo de personas. Es decir, existen grupos dentro de un contexto social, dentro de un contexto, digamos, más de presencia de las personas o de los hablantes. Estos grupos que se van a ir marcando manejan un determinado grupo de palabras. A este grupo de palabras se le va a conocer como conjunto de signos lingüísticos. Por lo tanto, la lengua viene a ser justamente ese conjunto de signos lingüísticos que está enmarcado para cada uno de los grupos de carácter social que tenemos. De tal manera que así podemos encontrar diferentes lenguas o diferentes idiomas. En ese sentido, estas lenguas van a hacerse prácticas, van a hacerse evidentes cuando el usuario hace uso justamente del idioma para poderse comunicar. Entonces, no estamos hablando de una lengua en exclusiva para un determinado grupo. Estamos hablando de diferentes lenguas que van a ser usadas por sus hablantes de acuerdo a su contexto. También podemos señalar que este conjunto de palabras que nosotros tenemos van a ser muy importantes para nosotros siempre y cuando se aplique las reglas correctas para su uso. Porque cada uno de los grupos o cada uno de los hablantes que tiene un conjunto de palabras dispone un conjunto de reglas que van a ser importantes para que puedan usarse dentro del proceso de carácter comunicativo. Cada una de estas lenguas tiene reglas que por lo tanto se tienen que respetar. Y estas lenguas para su uso pues van a ser muy importantes o van a ser determinantes. Por eso también vamos a señalar que dentro de un contexto o dentro de un grupo, cada uno de estos grupos tiene que respetar su lengua, tiene que respetar sus normas. ¿Para qué? Para que se pueda entender. Y no solamente la lengua tiene que respetar sus reglas en un determinado campo, como por ejemplo el campo escrito. Este grupo social tiene que respetar este conjunto de reglas en diferentes manifestaciones del idioma, ya sea de forma oral o ya sea de forma escrita. Este grupo
social que presenta una lengua, son sus mismos usuarios quienes van a enriquecerla. Es decir, somos nosotros que con el uso diario hacemos justamente esa valoración de la lengua. Si los usuarios no ponemos en práctica las reglas, no ponemos en práctica la normativa, va a ser bien difícil que ese grupo social encuentre una valoración por su idioma. Es por eso que existen muchas comunidades donde las lenguas por diferentes razones han ido desplazándose, han ido quizás con el tiempo perdiéndose. Es por eso que se hablan de lenguas muertas, ¿no? Porque existen muchos factores que determinan su uso. Entonces, cada uno de los grupos sociales permite que esa lengua tenga esa predominancia. Al tener esa predominancia, entonces la lengua se convierte en un elemento muy importante para nosotros porque nos va a permitir comunicarnos, nos va a permitir transmitir diferente información en cualquiera de los contextos, siempre y cuando este uso sea efectivo. Entonces, es el grupo que determina sus reglas, es el grupo que determina sus normas para el uso correcto de este conjunto de signos lingüísticos que nosotros tenemos. También vamos a poder señalar, ¿no?, que dentro de este concepto que manejamos de la lengua, ¿no?, muchos estudios señalan que esta lengua está en constante cambio, ¿no? Está en constante cambio, es decir, no es una lengua estática, es una lengua que va cambiando, ¿no? Y uno de los factores que hace que esta lengua cambie es, por ejemplo, la presencia de la tecnología, ¿no?, que durante los últimos años se ha visto cómo ha ingresado de manera directa en diferentes circunstancias, en diferentes entornos, ¿no? Entonces, la lengua, que es una manifestación cultural o también denominada lingüística, es justamente uno de estos campos sobre los que la tecnología ha trabajado, ¿no? Finalmente, lo que nosotros podemos señalar acerca de esta lengua o acerca de este conjunto de signos es señalar esta gran importancia que tienen los contextos. No podemos tener un contexto, como lo habíamos señalado, hermético, un contexto cerrado y que no se puedan evidenciar cambios, ¿no? La lengua necesita justamente de estos escenarios para que ésta pueda enriquecerse. La lengua, en un contexto real, como lo estábamos analizando, requiere justamente, ¿no?, de todo un proceso interpretativo, de todo un proceso que se aplique reglas, que se aplique normas y que se aplique sobre todo de manera responsable para su uso correcto. Entonces, es el contexto que me va a ayudar a poder utilizarla, porque muchas veces las situaciones en las que nos encontramos determinan claramente cómo el hablante hace uso de ese idioma. Entonces, son los contextos, son los escenarios, es el ambiente donde nosotros nos encontramos que determinan justamente cómo se va a utilizar esta lengua o esta manifestación que tiene un determinado grupo. Entiéndase entonces que este elemento, junto con el habla, que ya lo vamos a trabajar próximamente, funcionan como dos elementos fundamentales para esta gran capacidad que tenemos para comunicarnos. Y esa capacidad, como ya lo habíamos señalado, es el lenguaje. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por su atención y seguiremos trabajando temas que estén orientados a conocer más este proceso comunicativo. Nos estaremos viendo próximamente en otra sesión. Gracias.